Mi madre convenció a mi novio de casarse con mi hermana. Le dijo, ella es más fuerte y mejor para ti. Me destrozó cuando lo descubrí, y me mudé lejos para construir mi vida. Años después, nos reunimos en una gran fiesta organizada por mí. Y cuando vieron a mi esposo, sus caras se pusieron pálidas. Nunca olvidaré la tarde en que Rohan llegó a mi apartamento con esa mirada perdida. Llevábamos 3 años juntos. 3 años de planes, sueños compartidos, noches hablando sobre nuestro futuro. Ese día, ni siquiera me miró a los ojos cuando entró. Se sentó en el sofá con las manos temblorosas y las palabras salieron como si las hubiera ensayado 1000 veces. Prisha, necesito hablar contigo sobre nosotros. He estado pensando mucho y creo que no somos compatibles. Tu hermana Kavya y yo. Hemos estado hablando. Ella entiende mejor mis ambiciones. Tu madre tiene razón. Kavya es más fuerte, más preparada para el tipo de vida que quiero construir. Me quedé paralizada. La traición familiar me golpeó como un puño en el estómago. No fueron sus palabras las que me destrozaron, fue la frialdad con la que las dijo. Como si nuestros 3 años juntos fueran un error que finalmente había corregido. Como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo mejor. ¿Mi madre? Logré articular. ¿Has estado hablando con mi madre sobre esto? Rohan asintió sin vergüenza alguna. Sania me hizo ver las cosas con claridad. Kavya tiene un futuro más brillante. Ella va a heredar el negocio familiar. Tú solo trabajas en esa pequeña firma de diseño. No es personal, Prisha. Es lógica. Esa palabra. Lógica. Como si el amor pudiera medirse en cuentas bancarias y propiedades. En ese momento entendí que la manipulación había sido perfecta. Mi propia madre había orquestado esto, usando la codicia de Rohan y la ambición de mi hermana menor como herramientas para destruir mi felicidad. 2 semanas después, en la sala de mi casa familiar, mi madre anunció el compromiso de Kavya y Rohan como si fuera la noticia más natural del mundo. Yo estaba sentada en el mismo sofá donde había pasado incontables tardes con Rohan, viendo cómo mi hermana lucía el anillo que debió ser mío. Prisha, debes alegrarte por tu hermana, dijo mi madre con esa sonrisa que siempre usaba cuando conseguía lo que quería. Kavya y Rohan son perfectos el uno para el otro. ¿Tú entiendes, verdad? Necesitamos mantener la riqueza en la familia. Rohan es un abogado brillante y Kavya heredará el negocio textil. Es una unión perfecta. Kavya no dijo nada. Solo me miraba con esa expresión de falsa lástima que había perfeccionado desde niñas. Siempre había sido la favorita de mamá, la hija fuerte, la hija que haría lo correcto. Y yo era la soñadora, la artista, la que nunca sería suficiente para los estándares de Sanilla Patel. ¿Y qué hay de lo que yo siento?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Los sentimientos pasan, Prisha. La familia y el dinero permanecen, respondió mi madre mientras servía té como si estuviéramos discutiendo el clima. Esa noche empaqué mis cosas. No muchas. Solo lo esencial. Ropa, algunos libros, mi laptop con todos mis diseños. Dejé atrás las fotos familiares, los regalos de cumpleaños, todo lo que me ataba a esa casa que ya no sentía como hogar. Mi padre intentó detenerme en la puerta. Prisha, no hagas esto. Tu madre solo quiere lo mejor para la familia. Papá, mamá quiere lo mejor para Kavya. Yo nunca he sido parte de esa ecuación. Él no respondió. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Me subí al taxi con una maleta y un corazón roto, pero con algo más. Una determinación ardiente de demostrarles que estaban equivocados, que yo no era débil, que la humillación pública que acababa de sufrir no me destruiría. Mumbai estaba a 5 horas en tren. Conseguí un trabajo en una firma de diseño mediana. Compartí apartamento con 2 compañeras, y durante 6 meses no hablé con mi familia. Ignoré las llamadas de mi padre suplicándome que regresara para la boda. Bloqueé a Kavya cuando me envió fotos de su vestido de novia, y cuando mi madre me escribió diciendo que estaba siendo dramática y egoísta, simplemente borré el mensaje. Pero algo extraño sucedió en esos meses de soledad. Florecí, sin la sombra constante de Kavya, sin las críticas diarias de mi madre sobre mis elecciones de vida. Mi trabajo mejoró exponencialmente. Diseñé una colección de joyería inspirada en arquitectura tradicional india que llamó la atención de varios clientes importantes. Uno de ellos era Arjun Mehta. Conocí a Arjun en una exposición de arte contemporáneo. Él era arquitecto, egresado de una universidad prestigiosa en Londres, y había regresado a India para abrir su propia firma. No sabía quién era yo, ni de dónde venía. Para él, yo era simplemente Prisha, la diseñadora talentosa con ideas innovadoras sobre fusionar tradición y modernidad. Tus diseños tienen alma, me dijo la primera noche que cenamos juntos. Puedo ver la historia en cada pieza. Es como si estuvieras contando secretos a través del metal y las piedras. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Arjun no me veía como la hija decepcionante o la hermana inferior. Me veía como yo misma. Y eso era suficiente para empezar a sanar. 6 meses después de conocernos, Arjun me propuso matrimonio en la azotea de su edificio, bajo un cielo lleno de estrellas. No hubo anillo costoso. En su lugar, él había diseñado un colgante único,
una pieza arquitectónica en miniatura que representaba el primer edificio que diseñamos juntos en un proyecto colaborativo. No quiero tradición vacía, dijo mientras se arrodillaba. Quiero construir algo nuevo contigo. Algo que sea solo nuestro. Dije que sí sin dudarlo, y en ese momento decidí que era hora de que mi familia supiera que no solo había sobrevivido sin ellos, había prosperado. La venganza que había estado gestando silenciosamente durante 2 años finalmente tomaría forma. Arjun y yo nos casamos en una ceremonia íntima en Mumbai, solo con nuestros amigos más cercanos. No invité a mi familia. Ni siquiera les informé que me había casado. Dejé que siguieran pensando que estaba sola, luchando, probablemente arrepentida de haber dejado atrás la seguridad que Kavya había elegido. Pero la realidad era completamente diferente. La firma de arquitectura de Arjun había ganado un contrato importante con el gobierno para diseñar un complejo cultural en Delhi. El proyecto valía millones de rupias y su nombre estaba en todos los periódicos especializados. Mientras tanto, mi línea de joyería había sido presentada en 3 revistas de moda importantes. Tiendas boutique en Mumbai, Delhi y Bangalore vendían mis piezas. La traición familiar que había sufrido se había convertido en combustible para mi éxito. Una tarde, mientras revisaba pedidos en mi pequeño estudio, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo responder. ¿Prisha? Era la voz de mi padre. Sonaba viejo, cansado. Prisha, por favor no cuelgues. No dije nada, solo esperé. Tu madre está enferma. Diabetes avanzada. Los doctores dicen que necesita cuidados constantes. Kavya y Rohan. Ellos están muy ocupados con sus propias vidas. Pensé que tal vez tú. Su voz se quebró. Pensé que tal vez querrías saber. ¿Y por qué querrías saberlo, papá? Cuando dejé esa casa hace 2 años, mamá me dijo que los sentimientos pasan pero el dinero permanece. Bueno, espero que el dinero de Kavya pueda pagar los mejores doctores. Prisha, por favor. Eres su hija. No, papá. Soy la hija que no era suficientemente fuerte, la que no era suficientemente valiosa, la que podía ser sacrificada por una mejor alianza financiera. Kavya es su hija, que ella se encargue. Colgué. Mis manos temblaban. No de tristeza, sino de rabia contenida. Después de 2 años de silencio, después de orquestar la peor humillación pública de mi vida, ¿ahora me necesitaban? La manipulación era tan obvia que dolía. Esa noche le conté todo a Arjun. Él me escuchó en silencio mientras yo desahogaba años de resentimiento. Cuando terminé, él simplemente dijo: ¿qué quieres hacer? Quiero que vean lo que perdieron. Quiero que entiendan que no me destruyeron. Quiero que Kavya vea que robarse a Rohan no le dio la vida perfecta que mamá prometió. Quiero justicia, Arjun. No venganza, justicia. Entonces organicemos una fiesta, dijo él con una sonrisa que conocía bien. Era la misma sonrisa que usaba cuando resolvía un problema arquitectónico complejo. Una celebración por mi nuevo contrato. Invita a tu familia. Muéstrales exactamente quién eres ahora. Pasé 3 semanas planeando cada detalle. Alquilé el salón de eventos más exclusivo de Delhi, el mismo lugar donde Kavya había celebrado su compromiso con Rohan. La ironía no pasó desapercibida. Contraté al mejor servicio de catering, decoradores que transformaron el espacio en un palacio moderno con toques tradicionales, y lo más importante, me aseguré de que cada detalle reflejara nuestro éxito. La invitación que envié a mi familia fue simple pero elegante. Impresa en papel grueso con lettering en oro, decía: Prisha Sharma y Arjun Mehta tienen el honor de invitarlos a celebrar nuevos comienzos. Incluí la dirección del salón exclusivo y una nota manuscrita. Sería un honor contar con su presencia. Han pasado 2 años. Creo que es tiempo de reconectar. No esperaba respuesta, pero 3 días después recibí un mensaje de texto de mi padre. Iremos. Todos. Tu madre insiste. Por supuesto que insistía. Saniya Patel nunca podía resistir la oportunidad de ver cómo estaban sus hijas, especialmente la que había fracasado al irse sola. Probablemente esperaba encontrarme derrotada, tal vez con un marido mediocre, rogando por volver a ser aceptada en la familia. La sorpresa que le esperaba sería deliciosa. Contraté a un fotógrafo profesional no solo para la fiesta, sino para capturar sus reacciones. Cada momento de shock, cada expresión de incredulidad, quedaría documentado. No por crueldad, sino como evidencia de que había sobrevivido y prosperado sin ellos. Una semana antes del evento, recibí otra llamada. Esta vez era Kavya. Prisha, finalmente decidiste hablar con tu familia. Mamá está muy emocionada. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al asistir a mi fiesta. Me alegra que puedan venir, respondí con voz neutral. Entonces, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Papá dice que te casaste. ¿Conoceremos a tu esposo? Por supuesto. Arjun está ansioso por conocer a mi familia. ¿Arjun? ¿Y a qué se dedica tu Arjun? La forma en que dijo su nombre, con ese toque de burla apenas disimulada, me hizo apretar el teléfono. Es arquitecto. Pero ya hablaremos en la fiesta. Tengo que dejarte, Kavya. Hay mucho que preparar. Seguro. Nos vemos pronto, hermana. Colgó antes de que pudiera responder. Hermana. Esa palabra viniendo de ella sonaba hueca.
sin significado. Las hermanas no se roban los novios. Las hermanas no participan en la manipulación de sus madres para destruir la felicidad de la otra. Los días previos a la fiesta fueron un torbellino. Arjun estaba ocupado finalizando detalles de su proyecto gubernamental, pero cada noche nos sentábamos juntos a revisar los preparativos. Él nunca cuestionó mis motivos, ni me juzgó por querer que mi familia viera mi éxito. Simplemente me apoyó. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó la noche anterior al evento. Una vez que abras esa puerta, no hay vuelta atrás. Esa puerta se cerró hace 2 años cuando elegí irme. Esto no es abrir nada, es mostrarles que cerraron la puerta equivocada. Él asintió y me abrazó. Entonces mañana les mostramos quiénes somos realmente. La mañana de la fiesta me desperté con un nudo en el estómago. No era nerviosismo exactamente, era anticipación. Me puse un sari diseñado especialmente para la ocasión. Color azul medianoche con bordados en hilo de plata que formaban patrones arquitectónicos. Llevaba puestas 3 piezas de mi propia colección de joyería, un collar statement, aretes largos y un brazalete que había diseñado pensando en esta noche exactamente. Arjun llevaba un traje hecho a medida, azul oscuro que complementaba mi sari perfectamente. Cuando nos vimos listos, él tomó mi mano y dijo: «Luces como una reina». Hoy me siento como una. Llegamos al salón 2 horas antes que los invitados. Supervisé cada detalle. Las mesas decoradas con centros florales minimalistas pero elegantes. El escenario donde más tarde se proyectarían imágenes del proyecto de Arjun. La mesa de postres con dulces tradicionales y modernos. El bar completo con bartenders profesionales. Todo estaba perfecto. Los primeros en llegar fueron nuestros amigos y colegas. Diseñadores con quienes había trabajado. Arquitectos socios de Arjun. Algunos clientes importantes. El salón se fue llenando de gente exitosa. Conversaciones animadas sobre proyectos, arte, negocios. Era mi mundo ahora, un mundo que había construido desde cero. Y entonces, a las 8 en punto, los vi entrar. Mi padre iba adelante, visiblemente incómodo en su traje formal. Detrás venía mi madre, Sanilla, apoyada en un bastón pero caminando con esa postura rígida que siempre mantenía. Su rostro mostraba las marcas de la enfermedad, más delgada, más pálida, pero sus ojos seguían siendo los mismos, calculadores, críticos. Kavya y Rohan entraban detrás. Mi hermana llevaba un sari caro, probablemente diseñador, color rojo brillante. Rohan estaba a su lado con expresión aburrida, revisando su teléfono mientras caminaban. Se veían exactamente como lo que eran. Una pareja que se había casado por conveniencia y ahora vivía con las consecuencias. Los observé desde el otro lado del salón. Nadie se había acercado a saludarlos todavía, porque no reconocían a mi familia entre los demás invitados. Vi cómo miraban alrededor, claramente impresionados por la elegancia del lugar, por la cantidad de gente, por el nivel de la celebración. Mi madre dijo algo a mi padre. Él asintió y comenzaron a moverse entre la multitud, buscándome. Kavya y Rohan los seguían, ella susurrándole algo al oído a él. Probablemente comentarios despectivos sobre mi pequeña fiesta. Esperé. Dejé que caminaran, que buscaran, que comenzaran a darse cuenta de que esto no era lo que esperaban. Finalmente, mi padre me vio. Su expresión cambió inmediatamente, de confusión a algo parecido al orgullo, aunque no tenía derecho a sentirlo. Caminó hacia mí con los demás siguiéndolo. Cuando estuvieron a pocos metros, Arjun apareció a mi lado, colocando su mano en mi espalda baja en un gesto protector y amoroso. «Prisha», dijo mi padre, su voz cargada de emoción. «Te ves hermosa». «Gracias por venir, papá». Mi voz era cordial pero distante, como si estuviera saludando a conocidos lejanos, no a mi familia. Mi madre me examinaba de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en las joyas que llevaba, en el sari obviamente caro, en Arjun a mi lado. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, recalculando, revaluando. «Prisha, no nos dijiste que tu esposo», comenzó Kavya, pero su voz se apagó cuando realmente miró a Arjun. Y ahí fue cuando sus caras se pusieron completamente pálidas. Rohan dejó caer su teléfono. Kavya se quedó con la boca abierta. Mi madre tuvo que apoyarse más fuertemente en su bastón, porque reconocieron a Arjun Mehta, no como mi esposo. Lo reconocieron de los periódicos, de las revistas de arquitectura, de las noticias sobre el contrato gubernamental de 50 millones de rupias. «Familia», dije con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «Permítanme presentarles formalmente a mi esposo, Arjun Mehta. Arjun, esta es mi madre Sania, mi padre, mi hermana Kavya y Rohan Gupta». Arjun extendió la mano con cortesía profesional. «Es un placer finalmente conocer a la familia de Prisha. He escuchado mucho sobre ustedes». El tono de su voz dejaba claro exactamente qué había escuchado y que nada de eso era positivo. Rohan estrechó su mano con torpeza, claramente intimidado. Kavya no podía dejar de mirarnos alternativamente,
haciendo cálculos en su cabeza. Arjun Mehta, repitió mi madre lentamente, el arquitecto del proyecto del complejo cultural de Delhi. Él mismo, confirmó él sin modestia falsa. Y Prisha, mi madre me miró como si me viera por primera vez. Tú diseñas joyería. Así es. De hecho, estas piezas que llevo son de mi última colección. Se vende en boutiques de Mumbai, Delhi y Bangalore. También he tenido el honor de colaborar con Arjun en algunos de sus proyectos, fusionando diseño arquitectónico con joyería contemporánea. El silencio que siguió fue glorioso. Podía ver la realización golpeándolos uno por uno. Que me había ido sola y había construido algo real. Que mi esposo no era cualquier persona. Era alguien más exitoso que Rohan jamás sería. Que todo lo que mi madre había sacrificado, toda la humillación que me había hecho pasar, había sido en vano. Dios mío, susurró Kavya, y por primera vez en mi vida escuché genuina derrota en su voz. La fiesta continuó a nuestro alrededor, pero en ese pequeño círculo el tiempo parecía haberse detenido. Mi familia estaba petrificada, procesando la magnitud de su error. Decidí que era momento de girar el cuchillo que había estado esperando clavar durante 2 años. Por favor, síganme a nuestra mesa, dije con voz amable pero firme. Reservé un lugar especial para ustedes. Los guié a través del salón, pasando deliberadamente por grupos de invitados importantes. Me detuve para presentar a mi familia a algunos de ellos. Mamá, este es el señor Kapoor, dueño de la cadena de boutiques más grande del norte de India. Él fue quien primero creyó en mi trabajo, y ahora vende mis diseños en 15 de sus tiendas. El señor Kapoor, un hombre elegante de unos 60 años, sonrió ampliamente. Prisha, tu familia finalmente está aquí, les digo. Su hija es un genio. Sus diseños están revolucionando el mercado de joyería contemporánea. Cada pieza que recibimos se vende en días. Mi madre intentó sonreír, pero la expresión en su rostro era de alguien que acababa de ser abofeteado con la realidad. Continuamos caminando. Cerca del bar, me detuve nuevamente. Kavya, Rohan, permítanme presentarles a Mira Desai, directora de la revista Vogue India. Mira, ella es mi hermana menor y su esposo. Mira, una mujer impecablemente vestida, estrechó sus manos distraídamente. Encantada. Prisha, querida, necesitamos hablar después sobre la sesión fotográfica del próximo mes. Queremos hacer un especial sobre parejas creativas exitosas. Tú y Arjun serían perfectos. Por supuesto, hablamos después, respondí. Vi cómo Kavya apretaba la mandíbula. Ella que siempre había sido el centro de atención, la hija favorita, la que se llevaría todos los elogios, ahora era solo la hermana menor en mi historia. La venganza nunca había sabido tan dulce. Finalmente llegamos a la mesa que había preparado para ellos. Estaba ubicada cerca del escenario, una posición privilegiada, pero también estratégica. Desde ahí tendrían vista completa de todo lo que había planeado para la noche. Siéntense, por favor. La cena se servirá pronto, pero antes hay algunas presentaciones. Mi padre finalmente habló. Prisha, esto es. No esperábamos. ¿Qué exactamente no esperabas, papá? ¿Que sobreviviera sin ustedes? ¿Que encontrara el éxito sin la ayuda familiar? ¿Que me casara con alguien que valiera la pena? ¿Alguien que me eligió a mí por quien soy y no por lo que podría heredar? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Rowan intentó recuperar algo de compostura. Prisha, me alegra ver que te va bien. Siempre supe que tenías talento. La risa que escapó de mis labios fue genuina y amarga. ¿Talento? Rowan, me dijiste que mi trabajo en una pequeña firma de diseño no era suficiente. Dijiste que Kavya tenía un futuro más brillante porque iba a heredar el negocio familiar. ¿Recuerdas? Su cara se puso roja. Kavya lo tomó del brazo. Un gesto defensivo. Eso fue hace mucho tiempo, dijo ella rápidamente. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Tienes razón, concordé. Las circunstancias cambiaron. Yo cambié. Dejé atrás a una familia que me valoraba menos que a una fusión de negocios y encontré algo mucho mejor. Arjun apareció a mi lado con 2 copas de champán. Me entregó una y colocó su brazo alrededor de mi cintura. ¿Todo bien aquí?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba pasando. Todo perfecto, respondí, reclinándome contra él. Solo estaba poniéndolos al día. Mi madre había estado en silencio todo este tiempo, observando, calculando. Finalmente habló. Su voz débil, pero con ese filo que siempre usaba para controlar situaciones. Prisha, entiendo que estés molesta. Cometí errores. Pero somos familia. La familia perdona. La familia sigue adelante. La familia, repetí lentamente. Mamá, tú misma me dijiste que los sentimientos pasan, pero el dinero permanece. Bueno, tenías razón. Mis sentimientos por ustedes pasaron. Se evaporaron la noche que empaqué mis cosas y me fui. Pero a diferencia del dinero, no dejaron nada atrás. Ni siquiera cenizas. Prisha, no seas dramática, intervino Kavya. Mamá estaba enferma. Todos cometemos errores cuando estamos bajo presión. ¿Dramática? Mi voz subió apenas un poco. Kavya, me robaste a mi novio. No fue un error. No fue presión. Fue elección. Tú elegiste a un hombre sobre tu hermana.
Mamá eligió el dinero sobre mi felicidad, y papá eligió el silencio sobre defenderme. Cada uno de ustedes hizo una elección consciente. El silencio en nuestra mesa contrastaba con el bullicio del resto del salón. Otros invitados conversaban animadamente, ajenos al drama familiar que se desarrollaba. Pero algunos habían comenzado a notar, a mirar discretamente hacia nuestra dirección. ¿Qué quieres de nosotros entonces?, preguntó mi padre, finalmente levantando la vista. ¿Disculpas? ¿Arrepentimiento? ¿Qué quieres, Brisha? No quiero nada de ustedes, papá. Absolutamente nada. Los invité aquí porque necesitaba que vieran algo. Necesitaba que entendieran que no me rompieron. Que cada lágrima que derramé, cada noche que pasé preguntándome qué había hecho mal, cada momento de dolor que me causaron, solo me hizo más fuerte. Me incliné hacia adelante, mirándolos uno por uno. Necesitaba que vieran que la hija débil construyó más que la hija fuerte jamás podría. Que el novio que no era suficiente bueno para mí, encontró a alguien infinitamente mejor que el abogado ambicioso que pensaron que era un buen partido. Necesitaba que vieran que perdieron. Kavya tenía lágrimas en los ojos ahora, pero no eran de arrepentimiento, eran de frustración, de rabia contenida, porque finalmente se daba cuenta de lo que había sacrificado por complacer a nuestra madre. Había obtenido a Rohan, sí, pero ¿a qué costo? Las luces del salón se atenuaron y un spotlight iluminó el escenario. Era momento de la presentación que había estado esperando toda la noche. Un proyector se encendió y en la pantalla gigante aparecieron imágenes del proyecto de Arjun, el complejo cultural en Delhi, con sus líneas modernas fusionadas con elementos tradicionales indios. Era impresionante. Arjun subió al escenario y tomó el micrófono. Su voz llenó el salón con esa confianza natural que siempre había tenido. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Hoy no solo celebramos el éxito de este proyecto, sino algo mucho más importante. Celebramos el amor, la perseverancia y el poder de creer en uno mismo incluso cuando otros no lo hacen. Miró directamente hacia mí. Hace 2 años conocí a una mujer en una exposición de arte. Era talentosa, brillante, pero también herida. No me contó su historia completa esa noche, ni en muchas noches después. Pero gradualmente, mientras trabajábamos juntos, mientras construíamos algo hermoso tanto profesional como personalmente, entendí de qué estaba hecha, de acero forjado en fuego. La cámara del fotógrafo capturó la expresión de mi familia, mi madre con los labios apretados, Kavya limpiándose los ojos discretamente, Rohan mirando su plato, mi padre con una mezcla de orgullo y vergüenza. Este proyecto, continuó Arjun, señalando la pantalla, no habría sido posible sin Prisha. Ella diseñó las piezas decorativas que adornarán los espacios interiores. Fusionó arquitectura con arte de una manera que nunca había visto. Y lo hizo mientras construía su propia marca, su propia identidad, su propio imperio. La pantalla cambió para mostrar fotos de mis diseños. Collares, aretes, brazaletes, todos con ese sello único que había desarrollado. Algunos incorporaban elementos arquitectónicos que Arjun había diseñado. Era nuestra colaboración, nuestra historia de amor contada en metal y piedra. Así que este brindis, Arjun levantó su copa. No es solo por el éxito profesional, es por mi esposa, Prisha Mehta, que me enseñó que la verdadera fuerza no viene de donde naces o quién te respalda, sino de quién decides ser cuando nadie está mirando. El salón estalló en aplausos. Los invitados se pusieron de pie, y en medio de toda esa celebración, mi familia permaneció sentada, atrapada entre el deseo de unirse al aplauso y el peso de su propia hipocresía. Subí al escenario junto a Arjun. Él me pasó el micrófono. Quiero agregar algo, dije, esperando a que el aplauso disminuyera. Hace 2 años tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé atrás todo lo que conocía, todo lo que era familiar, todo lo que se suponía que me definía. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Miré directamente hacia mi familia, porque aprendí que la familia no es solo sangre. La familia son las personas que te apoyan cuando caes, que celebran tus éxitos sin envidia, que te aman por quien eres y no por lo que puedes darles. Y encontré esa familia. En Arjun, en mis amigos, en mi comunidad de trabajo. Encontré personas que creen en mí. Mi voz se suavizó pero no perdió fuerza. A aquellos que una vez dudaron de mí, que pensaron que no sobreviviría sola, que apostaron contra mi capacidad de ser feliz sin su aprobación. Solo quiero decir gracias, porque su rechazo me forzó a encontrar mi verdadera fuerza. Su abandono me obligó a construir algo real. Su traición me enseñó quién quiero ser y quién no quiero ser nunca. Kavya se levantó abruptamente de la mesa y salió corriendo hacia los baños. Rohan la siguió después de un momento. Mi madre se quedó sentada, su bastón apretado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Solo mi padre me miraba directamente, y en sus ojos vi algo que tal vez era comprensión, tal vez arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Después de mi discurso, regresé a la mesa donde mi familia seguía sentada. La comida había sido servida en nuestra ausencia, platos elaborados de comida fusión india internacional, pero nadie había tocado nada. Mi madre miraba fijamente su plato como si contuviera veneno en lugar de comida gourmet.
¿No tienen hambre?, pregunté con falsa preocupación mientras me sentaba. El chef es de uno de los mejores restaurantes de Delhi. Arjun y yo hemos cenado ahí varias veces. Por supuesto, supongo que están acostumbrados a comida fina. Después de todo, el negocio textil de la familia debe estar generando suficiente dinero para pagar estos lujos. La mención del negocio familiar hizo que mi padre levantara la vista bruscamente. El negocio está bien, dijo rápidamente, pero su tono no era convincente. ¿Bien? Mi madre finalmente habló, su voz cargada de amargura. El negocio está en problemas, Prisha. Los últimos 2 años han sido difíciles. La competencia china, los cambios en el mercado. Hemos perdido varios contratos importantes. Así que ahí estaba. La verdadera razón por la que querían reconectar. No era arrepentimiento genuino. No era amor familiar. Era necesidad financiera disfrazada de enfermedad y deseo de reunión. ¡Qué lástima!, dije sin emoción real. Y supongo que Kavya, siendo la heredera del negocio, ¿está ayudando a resolver estos problemas? El silencio fue respuesta suficiente. Kavya no tiene cabeza para los negocios, admitió mi madre finalmente, su voz apenas un susurro. Pensé que Rohan, con su experiencia legal, podría ayudar a navegar los problemas, pero resulta que casar a tu hija con un abogado ambicioso no soluciona mágicamente problemas de negocios complejos, completé. ¡Qué sorpresa! Mi padre suspiró profundamente. Prisha, sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero pensé que deberías saber. La casa donde creciste, podríamos perderla si las cosas no mejoran pronto. Y ahí estaba. El verdadero motivo de esta visita. Me necesitaban. O más específicamente, necesitaban mi dinero, mis conexiones, mi éxito. Déjame ver si entiendo, dije lentamente. Hace 2 años, cuando Rohan me dijo que no era suficientemente buena porque solo trabajaba en una pequeña firma de diseño, ustedes apoyaron esa decisión. Cuando Kavya se comprometió con mi novio, tú, mamá, lo celebraste como una unión perfecta. Cuando me fui de esa casa con una maleta y un corazón roto, ninguno de ustedes intentó detenerme realmente. Me incliné hacia adelante. Y ahora que resulta que tu apuesta por Kavya y Rohan no funcionó, ahora que el negocio está fallando, ahora que podrían perder la casa, ¿de repente recuerdan que tienen otra hija? Una hija que, oh sorpresa, resulta ser exitosa. No es así, protestó mi padre débilmente. ¿No? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 2 años de silencio absoluto de su parte, después de ignorar todas mis llamadas iniciales, después de no responder a ningún mensaje, de repente les importa? Mi madre finalmente levantó la vista. Por primera vez en mi vida, la vi vulnerable, no físicamente débil por la enfermedad, sino emocionalmente desnuda. ¿Por qué me equivoqué?, dijo, y esas palabras salieron como si le costaran todo decirlas. Me equivoqué sobre ti, sobre Kavya, sobre todo. ¿Te equivocaste sobre mí?, repetí con incredulidad. Mamá, no te equivocaste. Me juzgaste. Me encontraste insuficiente. Decidiste que yo no valía la pena en comparación con Kavya. No fue un error, fue una elección. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre, y no sentí la satisfacción que pensé que sentiría, solo un vacío profundo donde alguna vez había existido amor familiar. En ese momento, Kavya y Rohan regresaron a la mesa. Kavya había estado llorando, su maquillaje corrido. Rohan se veía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Prisha, Kavya comenzó, su voz ronca. Necesito decirte algo. Algo que debía haber dicho hace 2 años. Todos en la mesa se giraron hacia ella. Lo siento. Las palabras salieron en un susurro. Siento haber tomado a Rohan. Siento haber participado en el plan de mamá. Siento no haber sido la hermana que merecías. Esperé, sabiendo que había más. Pero necesitas entender, continuó, su voz ganando fuerza. Viví toda mi vida bajo la presión de ser la hija perfecta, la fuerte, la que haría todo bien. Y cuando mamá me dijo que Rohan era una mejor inversión para la familia, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba siendo la hija que se suponía que debía ser. Entonces nunca lo amaste, dije, no como pregunta sino como afirmación. Kavya miró a Rohan, quien estaba estudiando sus manos intensamente. No como tú lo amabas, admitió. Y él nunca me amó a mí. Nos casamos por razones equivocadas y ahora estamos pagando el precio. Somos miserables, Prisha. Completamente miserables. Rohan finalmente levantó la vista. Es verdad. Cometí un terrible error. Dejé que tu madre me convenciera de que el éxito financiero era más importante que el amor. Y ahora estoy atrapado en un matrimonio sin pasión, trabajando en casos que odio, viviendo una vida que no quiero. ¿Y esperan mi simpatía?, pregunté, mi voz helada. ¿Esperan que me compadezca de las consecuencias de sus propias decisiones? No, dijo Kavya rápidamente. No esperamos nada. Solo queríamos que supieras la verdad, que no ganamos nada con lo que te hicimos. De hecho, lo perdimos todo. La justicia que había estado buscando estaba ahí, servida en bandeja.
pero no sabía tan dulce como había imaginado. Solo sabía vacía. Arjun regresó a la mesa, sintiendo la tensión inmediatamente. Me tomó de la mano y susurró: ¿Quieres que nos vayamos? Negué con la cabeza. No, esto necesitaba terminar aquí y ahora. Mamá, dije, mi voz firme. Dijiste que te equivocaste. ¿Pero te equivocaste sobre mí o te equivocaste sobre qué hija te sería más útil financieramente? Ella no respondió, pero su silencio dijo todo. Pensé que sí, continué. Vinieron aquí esperando encontrar a alguien desesperada por reconectar. Alguien que perdonaría y olvidaría solo por volver a ser parte de la familia. Esperaban que mi éxito significara que podría ayudarlos con sus problemas financieros. Me puse de pie, y Arjun se levantó conmigo. Pero aquí está la verdad que necesitan escuchar. No les debo nada. Ni dinero, ni perdón, ni siquiera mi tiempo. Construí esta vida sin ustedes. Encontré el amor sin su bendición. Alcancé el éxito sin su apoyo. Y seguiré adelante sin su participación. Mi padre intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. Sin embargo, continué. No soy como ustedes. No tomo decisiones basadas puramente en dinero o conveniencia. Así que haré esto. Les daré el nombre de un consultor de negocios excelente, alguien que puede ayudar con el negocio textil. Pagaré sus servicios por 6 meses. Es más de lo que merecen, pero no puedo vivir conmigo misma si no hago al menos eso. Vi esperanza brillar en los ojos de mi madre. Pero, añadí firmemente, eso es todo. No habrá reuniones familiares regulares, no habrá llamadas semanales, no habrá pretensiones de que somos una familia feliz. Porque no lo somos y probablemente nunca lo seremos. Prisha. Mi padre se puso de pie, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna forma de recuperar a mi hija? La pregunta me rompió de maneras que no esperaba, porque parte de mí, una parte pequeña y tonta, todavía quería esa familia. Quería un padre que me defendiera, una madre que me amara incondicionalmente, una hermana que fuera mi aliada. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido 2 años de soledad y había emergido más fuerte, sabía la verdad. Papá, dije suavemente, me perdiste hace 2 años cuando elegiste no defender mi felicidad. Me perdiste cuando dejaste que mamá convirtiera mi relación en una transacción comercial. Me perdiste cuando permaneciste en silencio mientras mi hermana se robaba a mi novio. No hay forma de deshacer eso. Me alejé de la mesa, pero me detuve y me giré una última vez. Espero que encuentren la manera de salvar el negocio. Espero que Kavya y Rohan encuentren alguna forma de ser felices, aunque sea lejos el uno del otro. Espero que mamá se recupere de su enfermedad. Pero todo eso lo espero desde la distancia, porque ustedes ya no son mi familia. Son solo personas que solía conocer. Arjun y yo caminamos hacia el centro del salón donde nuestros amigos esperaban. La música había comenzado, música alegre y moderna que llenaba el espacio. Mientras bailábamos, sentí los ojos de mi familia clavados en mi espalda. Pero por primera vez en 2 años, su mirada no me lastimaba, no me hacía cuestionar mis decisiones, no me hacía sentir pequeña o insuficiente. Simplemente ya no importaba. Los meses siguientes a la fiesta fueron reveladores de maneras que no esperaba. Cumplí mi promesa y contraté al consultor para ayudar con el negocio familiar. Recibí actualizaciones mensuales de sus progresos, no porque me importara profundamente, sino porque necesitaba el cierre. Necesitaba saber que había hecho lo correcto, que había extendido una mano a pesar de todo. El negocio textil no se salvó completamente, pero se estabilizó. Resultó que los problemas eran más profundos de lo que mi madre había admitido. Años de mala gestión, decisiones impulsadas por ego en lugar de estrategia, y la negativa de adaptarse a los cambios del mercado habían causado el daño. El consultor implementó cambios drásticos, algunos de los cuales significaron que mi madre tuvo que ceder control de áreas específicas del negocio. Escuché a través del consultor que ella había luchado contra cada cambio, aferrándose a su ilusión de control absoluto. Pero eventualmente, ante la posibilidad de perder todo, cedió. Fue, según el consultor, la primera vez que la había visto genuinamente humilde. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una tristeza distante por la mujer que había pasado tanto tiempo construyendo muros de orgullo que ahora estaba atrapada dentro de ellos. Kavya me contactó 3 meses después de la fiesta. Fue un mensaje de texto simple. ¿Podemos hablar? Solo nosotras dos. Dudé por varios días antes de responder. Arjun no me presionó en ninguna dirección. Solo dijo: haz lo que sientas que necesitas hacer, pero protege tu paz ante todo. Finalmente acordé encontrarme con ella en un café neutral en Mumbai, a medio camino entre donde yo vivía y donde ella se había quedado después de dejar Delhi temporalmente. Llegó antes que yo, sentada en una mesa del fondo con una taza de café que claramente no había tocado. Se veía diferente, más delgada, sin el maquillaje elaborado que siempre usaba, con ropa simple en lugar de los saris de diseñador. Se veía normal y cansada. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estoy segura de por qué vine, respondí honestamente. Porque a pesar de todo, parte de ti todavía espera que pueda ser una hermana real, dijo Kavya, sus ojos encontrando los míos. Y tienes razón en esperarlo. Lo intentaré si tú me das la oportunidad. Pedí un té antes de responder.
El silencio entre nosotras era pesado pero no hostil. ¿Cómo están las cosas con Rowan?, pregunté finalmente. Terminadas. Oficialmente nos divorciamos la semana pasada. La sorpresa debe haberse mostrado en mi cara, porque ella sonrió amargamente. Duramos 2 años intentando hacer funcionar algo que nunca debió comenzar. Resulta que la manipulación y la codicia no son buenos fundamentos para un matrimonio. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Y mamá? Furiosa. Dice que soy una decepción, que arruiné la inversión familiar. Irónico, ¿verdad? Pasé toda mi vida siendo la hija perfecta. Y todo lo que tomó para perder ese estatus fue admitir que no podía vivir en una mentira. ¿Qué vas a hacer ahora? Kavya tomó un sorbo de su café frío antes de responder. Voy a mudarme. Encontré trabajo en una firma textil en Pune. No es gran cosa, solo una posición de nivel medio, pero es mía. No es el negocio familiar. No es algo que mamá organizó. Es algo que conseguí por mi cuenta. Vi genuino orgullo en sus ojos cuando dijo eso. Es un buen comienzo, dije. Lo es. Y Prisha, quiero que sepas algo. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que tú tenías razón en todo lo que dijiste en la fiesta. Yo no gané nada al robarte a Rowan. De hecho, perdí a la única persona que realmente habría estado de mi lado incondicionalmente. Mi hermana. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Viví 2 años en una casa sin amor, con un hombre que me resiente tanto como yo lo resiento a él. Todo por complacer a una madre que nunca estará satisfecha con nada. ¿Y tú? Tú que supuestamente eras la débil, construiste algo hermoso. Tienes un esposo que te adora, una carrera exitosa, y lo más importante, tienes paz. Yo daría cualquier cosa por tener lo que tú tienes. No puedes tenerlo, Kavya. No porque yo no te lo permita, sino porque no puedes construir una vida real sobre los cimientos de la traición. Tienes que empezar de cero, como yo lo hice. Lo sé, por eso me voy a Pune. Por eso terminé con Rohan. Por eso le dije a mamá que ya no puede tomar decisiones por mí. Estoy empezando de cero. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Crees que algún día podríamos ser hermanas de nuevo?, preguntó Kavya con voz pequeña. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez, pero tomaría tiempo, mucho tiempo, y trabajo real de tu parte, no solo palabras. Lo entiendo, y estoy dispuesta a esperar, y trabajar. Nos despedimos afuera del café, no nos abrazamos, pero hubo un asentimiento mutuo de reconocimiento. No era perdón, no era reconciliación, pero tal vez, eventualmente, podría ser el inicio de algo nuevo. Rohan también me contactó, pero ese encuentro fue mucho más breve y mucho menos productivo. Quería explicar, justificar, tal vez incluso intentar algo que se pareciera a una disculpa. Pero no tenía interés en escuchar nada de eso. Rohan, le dije cuando intentó comenzar su discurso ensayado, no necesito tu explicación. No necesito saber por qué tomaste las decisiones que tomaste. Necesito que entiendas algo. Fuiste un cobarde. Dejaste que mi madre convirtiera el amor en una transacción comercial, y ahora estás pagando el precio. Eso es todo. No hubo dramáticas declaraciones de arrepentimiento después de eso. Solo silencio y la comprensión de que algunas cosas no pueden repararse con palabras. Mi padre me llamó una vez, meses después de la fiesta. Me habló sobre el progreso del negocio, sobre cómo el consultor estaba haciendo cambios significativos, sobre cómo mi madre estaba lidiando con ceder control. Ella te menciona a veces, me dijo. Nunca directamente. Pero veo cómo mira tus fotos en las revistas cuando piensa que nadie está mirando. Creo que finalmente entiende lo que perdió. Papá, entender no es suficiente. Nunca será suficiente. Lo sé, hija, pero quería que supieras que el arrepentimiento está ahí, aunque sea demasiado tarde. Arrepentimiento tardío. Quizás eso era todo lo que obtendría de ellos, y tenía que estar en paz con eso. 2 años después de aquella fiesta que cambió todo, Arjun y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra nueva casa, en las afueras de Mumbai. Era una casa diseñada por él, por supuesto, con espacios específicos para mi estudio de diseño. La vista daba a un jardín que yo misma había planeado, lleno de flores tradicionales indias mezcladas con plantas modernas. Mi negocio había crecido exponencialmente. Ahora tenía mi propia boutique en el corazón de Mumbai, con planes de expandirme a otras ciudades. Mis diseños se habían presentado en la Semana de la Moda de India y había recibido ofertas de colaboración de marcas internacionales. Arjun había completado el proyecto gubernamental con elogios universales y ahora lideraba 3 proyectos más de alto perfil. Habíamos colaborado en 2 de ellos, fusionando arquitectura y diseño de joyería de maneras que nadie había intentado antes. Pero más importante que el éxito profesional era la paz que habíamos construido juntos. Nuestra casa era un refugio de amor genuino, respeto mutuo y apoyo inquebrantable. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Kavya. Enviaba mensajes ocasionalmente, actualizaciones sobre su vida en Pune. Nunca pedía nada. Nunca presionaba por más de lo que yo estaba dispuesta a dar.
Lentamente, muy lentamente, estábamos construyendo algo que se parecía vagamente a una relación entre hermanas. El mensaje decía: conseguí una promoción, ahora dirijo mi propio departamento. Pensé que querrías saberlo. Respondí: felicidades, eso es un gran logro. Era poco, pero era honesto. Y honestidad era más de lo que habíamos tenido en años. No había vuelto a ver a mi madre desde la fiesta. Según mi padre, ella seguía siendo orgullosa, seguía luchando contra los cambios en el negocio, pero había aprendido a delegar. La enfermedad la había debilitado físicamente, pero paradójicamente, también la había forzado a soltar el control férreo que siempre había mantenido. No sentía victoria ante su debilidad, no sentía satisfacción ante sus luchas, solo sentía una distancia neutral, como si estuviera observando la vida de un extraño. Rohan había dejado Delhi completamente. Escuché a través de conocidos mutuos que se había mudado a Bangalore y estaba trabajando en una firma más pequeña. Aparentemente había dejado el derecho corporativo y ahora hacía trabajo pro bono para organizaciones sin fines de lucro. Una redención tardía, quizás. O tal vez solo otra fase de su búsqueda de validación externa. No me importaba lo suficiente como para averiguarlo. ¿En qué piensas?, preguntó Arjun, uniéndose a mí en la terraza con 2 tazas de chai. En lo lejos que hemos llegado, respondí, aceptando la taza. En cómo aquella noche horrible hace 4 años, cuando Rohan me dijo que no era suficiente, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno. Bueno, tal vez uno. Desearía haber tenido el coraje de irme más temprano, de no haber esperado hasta que me destrozaran completamente para darme cuenta de que merecía más. Arjun me tomó de la mano. Pero si te hubieras ido antes, tal vez no habrías estado en esa exposición de arte la noche que nos conocimos. Tal vez no habrías estado lista para construir lo que construimos juntos. Tenía razón. El tiempo había sido perfecto, aunque doloroso. Mi padre me había pedido verme la semana anterior. Fue nuestro tercer encuentro desde la fiesta, cada uno espaciado por meses. En esta ocasión, se veía más viejo, más cansado, pero también más en paz consigo mismo. Tu madre pregunta por ti, me había dicho. No directamente, pero pregunta. ¿Y qué le respondes? Le digo que estás bien, que estás feliz, que hiciste lo correcto al irte. ¿Ella entiende eso? Creo que está comenzando a hacerlo. Es un proceso lento. El orgullo es una droga poderosa, y tu madre ha sido adicta toda su vida. No había presionado por una reunión con ella, no había sugerido un almuerzo familiar o un evento de reconexión. Solo había compartido esa información y me había dejado decidir qué hacer con ella. Y mi decisión había sido nada. Todavía no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Pero había aprendido algo importante en estos 4 años. El perdón no era algo que les debía a ellos. El perdón era algo que me debía a mí misma. Y perdonarme a mí misma por todas las veces que había dudado de mi valor, por todos los momentos que había dejado que sus opiniones definieran mi autoestima, eso era el verdadero trabajo. ¿Sabes lo que me dijo el señor Kapoor ayer? Mencioné, cambiando de tema. Dijo que mis nuevas piezas son revolucionarias, que estoy redefiniendo la joyería contemporánea india. Tiene razón. Y agregó algo más. Dijo que se nota que diseño desde un lugar de alegría ahora, que mis primeras piezas, aunque hermosas, tenían cierta tristeza en ellas, pero las nuevas resplandecen con vida, porque tú resplandeces con vida, dijo Arjun, besando mi frente. Una notificación llegó a mi teléfono. Era un artículo de una revista de negocios. El titular decía: las empresarias más innovadoras de India, Prisha Mehta y su fusión de arte, arquitectura y joyería. El artículo incluía fotos de nuestros proyectos colaborativos, entrevistas sobre nuestra filosofía de diseño y un perfil sobre cómo habíamos construido nuestras carreras en paralelo mientras apoyábamos el éxito del otro. No había mención de mi familia. No había referencia a los primeros años de lucha. La narrativa que el mundo conocía era simple. Una diseñadora talentosa se había encontrado con un arquitecto brillante, se habían enamorado y habían construido un imperio creativo juntos. Y esa era la verdad que importaba. Guardé el teléfono y miré a Arjun. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si alguna vez querría invitar a mi familia a nuestra casa? Recuerdo. Creo que la respuesta sigue siendo no. Esta casa, este espacio, es nuestro refugio. Es donde construimos nuestro futuro. Y no quiero contaminarla con el pasado que tanto trabajo me costó dejar atrás. Me parece justo, pero, continué, creo que eventualmente podría reunirme con ellos en terreno neutral de vez en cuando. No para reconstruir lo que teníamos. Eso está roto irreparablemente. Pero tal vez para construir algo nuevo, algo menos intenso, menos cargado, algo que reconozca que compartimos sangre pero no necesariamente un futuro entrelazado. Solo cuando estés lista, dijo Arjun, y si nunca estás lista, eso también está bien. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 32 años, exitosa, amada, en paz. Las cicatrices de la traición familiar todavía estaban ahí, invisibles pero reales, pero ya no me definían.
Había aprendido que la verdadera fuerza no viene de complacer a otros ni de cumplir expectativas ajenas. Viene de conocerte a ti misma lo suficientemente bien como para saber cuándo quedarte y cuándo irte. Viene de amar tu propia compañía lo suficiente como para no aceptar migajas de afecto de personas que deberían darte amor incondicional. Mi madre había intentado enseñarme que el dinero y el estatus eran lo más importante, que los sentimientos pasan pero las inversiones financieras permanecen. Y en cierto sentido, tenía razón sobre una cosa. Los sentimientos sí pasan. Mi dolor pasó. Mi necesidad de su aprobación pasó. Mi deseo de pertenecer a una familia que nunca me valoró pasó. Pero lo que ella no entendió es que cuando esos sentimientos negativos pasan, dejan espacio para algo mejor. Para amor genuino. Para éxito construido sobre bases sólidas de talento y trabajo duro. Para paz interior que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Kavya había perdido 2 años de su vida en un matrimonio vacío, tratando de vivir según el plan de otra persona. Rohan había perdido su integridad y posiblemente cualquier oportunidad de amor real, persiguiendo una ilusión de éxito financiero. Mi madre había perdido a ambas hijas de diferentes maneras, aferrándose a un orgullo que la dejó sola. Y yo había ganado todo lo que realmente importaba. No hubo momento de confrontación final donde mi familia admitiera completamente sus errores. No hubo lágrimas de reconciliación ni abrazos de película. La vida real raramente ofrece esos momentos de cierre perfecto. Lo que hubo fue esto. La lenta comprensión de que había construido una vida mejor sin ellos de lo que jamás habría tenido con ellos. La gradual aceptación de que algunas relaciones no pueden y no deben ser salvadas. Y la paz profunda de saber que había tomado las decisiones correctas, incluso cuando fueron las más difíciles. Meses después, mi padre me envió una foto. Era de mi madre en el negocio textil, sonriendo débilmente mientras el equipo celebraba un contrato importante que habían conseguido. Se veía frágil, pero genuinamente complacida. El mensaje decía: preguntó si podía enviarte esto. Dijo que quería que supieras que finalmente entendió que el éxito construido sobre la espalda de la felicidad de tus hijas no es éxito en absoluto. No respondí inmediatamente. Me senté con esa imagen y ese mensaje por varios días. Y finalmente escribí: me alegra que lo haya entendido. Espero que encuentre su propia forma de paz. Era lo más generoso que podía hacer en ese momento. Y era suficiente. La historia que mi familia probablemente le contaba a otros era diferente a la realidad. Probablemente decían que había sido mi elección distanciarme, que ellos habían intentado mantener contacto, que yo era la rencorosa que no podía perdonar. Y eso también estaba bien. No necesitaba controlar su narrativa, solo necesitaba vivir mi verdad. Hoy, cuando miro atrás a aquella tarde devastadora hace 4 años cuando Rohan me dijo que no era suficiente, casi puedo agradecerle. Casi. Porque esa humillación pública, esa traición familiar, esa manipulación cruel, me forzaron a descubrir quién era realmente. Me forzaron a dejar un lugar donde nunca sería valorada y a buscar espacios donde mi talento floreciera. Me empujaron hacia Arjun, hacia mi carrera, hacia la versión de mí misma que siempre debí ser. La venganza que había imaginado en esos primeros días de dolor había sido simple. Quería que vieran mi éxito y se arrepintieran. Pero la realidad fue mucho más compleja y satisfactoria, porque no solo vieron mi éxito, tuvieron que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Kavya tuvo que admitir que la unión perfecta que mi madre había orquestado fue un desastre. Rohan tuvo que reconocer que el dinero no reemplaza el amor genuino. Mi madre tuvo que enfrentar que su hija débil era en realidad la más fuerte de todas. Y yo tuve que aprender que la mejor venganza no es hacer que otros sufran. Es vivir también que su opinión sobre ti se vuelve irrelevante. Esta no es una historia con final feliz perfecto, donde la familia se reconcilia completamente y todos aprenden una lección. Es una historia real, donde las relaciones rotas a veces permanecen rotas, donde el perdón es un proceso largo y complicado que no siempre termina en reunión. Pero es una historia sobre justicia, sobre cómo las personas que manipulan, traicionan y lastiman a otros eventualmente tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sobre cómo elegir tu propia felicidad sobre la aprobación familiar no es egoísmo, es supervivencia. Y sobre cómo, a veces, la familia que encuentras es más valiosa que la familia en la que naces. Arjun y yo ahora tenemos nuestras propias tradiciones, nuestros propios rituales, nuestra propia definición de lo que significa ser familia. Incluye a amigos que han estado con nosotros en momentos difíciles, mentores que creyeron en nosotros cuando otros dudaban, y eventualmente, tal vez, incluirá a nuestros propios hijos, a quienes enseñaremos que el amor verdadero nunca debe ser condicional. ¿Alguna vez me reconciliaré completamente con mi familia biológica? No lo sé. Tal vez con el tiempo, con más trabajo de su parte, pueda haber algo parecido a una relación funcional, pero nunca será lo que fue. Y está bien, porque aprendí que no necesitas el perdón de las personas que te lastimaron para seguir adelante. Solo necesitas tu propio compromiso de vivir auténticamente, amar genuinamente, y nunca conformarte con menos de lo que mereces. ¿Has vivido algo similar?
¿Alguna vez tu familia eligió las apariencias o el dinero sobre tu felicidad? Cuéntame en los comentarios si crees que tomé la decisión correcta o si debí haber perdonado más rápido. Y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí.